Bueno, obviamente preocupa, sigue preocupando las situaciones sanitarias. Estamos llegando al final del primer semestre, va a ser tema prioritario durante el segundo, qué duda cabe. Y queremos conversar sobre esto, evidentemente sobre el proceso de vacunación, y para ello queremos saludar esta mañana y agradecer a la doctora en Ciencias Biomédicas, académica y directora del programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Mercedes López. Profesora López, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación tan temprano. Sí, bueno, lo lamento, nosotros estamos No, en no, la... si nosotras, no, nosotros allá en salud somos muy madrugadores también. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, doctora, para iniciar esta conversación, se han dicho tantas cosas respecto al proceso de vacunación en Chile. ¿Cuál sería su análisis respecto a cómo hemos andado en esta materia, antes de entrar a cuestiones más específicas? A ver, yo creo que el proceso de inmunización en Chile sin duda ha sido, uno podría decir sin ánimo a equivocarse, un proceso que ha sido el punto claro del manejo de la pandemia, ¿sí? O sea, hemos podido contar con vacunas, hemos podido, gracias al esfuerzo que ha hecho fundamentalmente la atención primaria de salud, que dicho sea de paso ha sido el gran sostén de toda esta pandemia, sobre su hombro ha recaído todo este terrible proceso, eh, han logrado, digamos, tener un proceso de inmunización que ha sido sin duda muy rápido y sin duda muy eficiente, a pesar de todo, ¿sí? A pesar de los escasos recursos, a pesar del apoyo escaso también, y a pesar de una comunicación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria le ha hecho un flaco favor, ¿cierto?, a las vacunas. Sí, en esa línea hemos tenido un avance importante, tenemos a una parte creciente del territorio vacunado, pero bueno, lo que todo el mundo se pregunta es que sin embargo, el sin embargo, ¿no? Que es muy propio de lo que nos ha tocado vivir en este año, los indicadores sanitarios parecen no ser buenos o no corresponder a lo bien que han funcionado las vacunas. De haber contradicción, deduzco que la hay, pero bueno, la entrevistada de usted, doctora, ¿dónde la habría entonces? En Yo, relación a esto tan bueno que usted acaba de decir. a ver, yo creo que de nuevo aquí hay que volver al principio. Yo creo que la estrategia por la cual opta el gobierno desde marzo del 2020 en adelante es una estrategia cuya base de ideas es la mitigación o administración del contagio, ¿sí? Hay que aclarar en este punto que las estrategias para enfrentar una pandemia de este tipo en el mundo, o sea, de este tipo en el mundo ahora, son fundamentalmente dos con todo su, digamos, con todo su Sí. intermedio, ¿sí? Una que es la administración o mitigación de contagio y otra es la eliminación, ¿sí? Y ambas estrategias han sido tomadas por distintos países en el mundo. Chile tomó la administración del contagio y en esa estrategia fue colocando entonces los ventiladores, fue colocando las vacunas y fue colocando un sistema que desde el doctor Mañalich hasta el doctor París ha tomado distintos nombres, pero son cuarentenas dinámicas, o son pases de vacaciones, o son el plan paso a paso, etc. A pesar de que en algunos minutos pensamos, ¿cierto?, que iban a haber algunos cambios importantes con el doctor París, finalmente eso no fue así. ¿Por qué parto con eso? Porque cuando tú pones las vacunas que nosotros tenemos en una estrategia una o la otra, entonces las vacunas cumplen distintas funciones también y se comportan distintos, ¿sí? Cuando tú pones la vacuna Sinovac o Coronavac en una estrategia de mitigación, olvidas de que a pesar de que la vacuna Sinovac tiene una buena eficiencia en prevenir la enfermedad grave y evitar la mortalidad, no es 100% como ninguna vacuna, pero el punto más relevante es que la vacuna Sinovac no para muy eficientemente el contagio, es decir, las personas vacunadas se siguen contagiando y por lo tanto contagian. No enferman gravemente ni mueren como los que no están vacunados,
pero sí siguen contagiando. Y eso implica entonces que el virus sigue circulando en la comunidad de una manera muy alta, como la tenemos en Chile, ¿sí? Ahora, Es doctora, sin ninguna pretensión de interrumpirla, es solo para ir subrayando algunos puntos, pero de lo que usted dice uno podría deducir, voy a decirlo tal como yo lo escucho, pero a lo mejor extremando un poco el punto, pero que la autoridad está desarrollando estrategias sin conocer cuáles son las virtudes de los instrumentos que está utilizando para la estrategia, porque de lo que usted plantea yo deduzco falta de coherencia entre las cualidades del instrumento y la estrategia que se aplica. absolutamente. Yo soy una convencida, y es la parte que uno no entiende, ¿cierto? Desde la autoridad sanitaria y desde el Ministerio de Ciencia, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde los comités de expertos, es que una vacuna, habiendo superado el 50% de eficacia en sus estudios clínicos, eh, no es buena ni mala, depende de cómo se administra en un contexto de crisis sanitaria como la que nos encontramos, porque obviamente uno desearía siempre, en una situación de un poco más de normalidad, vacunas con mayor eficacia, sin lugar a dudas. Sin embargo, en el escenario de la crisis sanitaria, de déficit de vacunas a nivel mundial para los países como el nuestro, que no somos productores de vacunas, por lo tanto, nosotros tenemos que acomodar, ¿cierto?, nuestra estrategia a los instrumentos que tenemos para manejarla. Y evidentemente, nosotros tendríamos que haber vuelto a la epidemiología clásica de terreno, que yo creo que te lo han dicho acá millones de personas, ¿cierto?, es que la columna vertebral de cualquier estrategia de enfrentar la pandemia es cortar la cadena de contagio. Y sobre esa, o al lado de esa estrategia, tú vas colocando las otras cosas o los otros instrumentos que a ti te parecen que ayudan en eso. Las vacunas son eso. Las vacunas no se pueden utilizar como única herramienta de control de la pandemia, ¿sí? Por lo tanto, el llamado hoy día a todos y a todas es a continuar vacunándose, pero a mantener las medidas de distanciamiento físico que hemos mantenido hasta ahora, más aún cuando nuestra estrategia ha fallado a tal nivel que permitimos que una variante que ya sabíamos que estaba causando problemas en otros países ingresara al país de una manera, digamos, que uno pudiera decir increíble. Ahora, ese es el llamado a las personas. El llamado a la autoridad, y lo hace la Sociedad Chilena de Inmunología ayer en el mostrador, hace un llamado urgente a la autoridad a transparentar los datos, ¿sí? Transparentar los datos de lo que ya tenemos, transparentar los datos desagregados de los pacientes vacunados y no vacunados, ingresados a UCI, de los pacientes que han fallecido, desagregados por grupo etario, por lugar de residencia, por tipo de vacuna, por comorbilidad, desagregados de manera de que los investigadores podamos hacer los cruces, los investigadores y la comunidad, ¿cierto?, podamos hacer los cruces necesarios para poder evaluar el proceso de vacunación. Transparentar además los datos que ya se tienen sobre el efecto que tiene Coronavac en la población, ¿cierto? Hay grupos de investigadores e investigadoras que han estado analizando la vacuna y por lo tanto esos datos deberían ser prontamente entregados, de manera que nosotros podamos hacer lo siguiente. Nosotros estamos en un momento hoy día en que deberíamos aprovechar la oportunidad de cambiar la estrategia sanitaria, ¿sí? Y para cambiar la estrategia sanitaria, entonces nosotros tenemos que tener datos, ¿sí? Porque sabemos hacia dónde tenemos que cambiarla. Por lo menos yo soy una convencida, así como lo propone el Colegio Médico, de que la estrategia de cambio tiene que ser una estrategia de eliminación del virus, ¿sí? Nosotros ya no podemos seguir aguantando la cantidad de muertos y la cantidad de pacientes secuelados que vamos a tener producto de una estrategia de administración de contagio. Nosotros debemos parar esto. Y para Por lo parar, tanto, lo que está haciendo el gobierno ahora está mal. a mal, tiene que cambiarlo. Tiene que cambiar su estrategia, como se lo han dicho un montón de expertos. Ahora, ¿Sí? todas las señales de los últimos días, disculpe que la saque del tema de las vacunas, pero todas las señales de los últimos días apuntan mucho más a abrir que a cerrar. Por supuesto, porque ya estamos acostumbrados, si tú te fijas, es como un déjà vu, si tú vas ¿Sí? al 2020,
tenemos el pic grande, ¿cierto?, que fue el pic de junio, pero después lo que hace el gobierno es mantener un nivel de casos que no baja a cero, ni baja a un nivel aceptable, se mantiene en una especie de endemia muy alta, que es la que nos encuentra a principios de enero, y empezamos a tener esta segunda ola, que es una segunda ola con varios picos, mucho más larga que la anterior, ¿cierto? Mucho más prolongada y con varios picos. Y ahora efectivamente, por suerte, probablemente por las medidas que se tomaron de cuarentenas, digamos, y otras, estamos bajando, pero la introducción de la variante Delta nos pone de nuevo en una incertidumbre y en una luz roja, ¿sí? Doctora, sí, solo para cerrar el punto y volver a la conversación que estábamos teniendo sobre las vacunas. Si fuera cierta la frase bíblica, por sus obras los conoceréis, eso querría decir entonces, si uno mira en perspectiva, así en el tramo largo, que la estrategia del gobierno ha sido más bien administrar la pandemia que reducirla al mínimo, ¿no? Uno podría decir eso categóricamente, ¿no? Categóricamente. Y yo sugeriría mirar, porque claro, se dice tenemos que administrarla porque tenemos que defender la economía y las libertades individuales. Bueno, cuando uno mira tres parámetros, mortalidad, y cuando uno mira mortalidad también mira secuela, no están tabuladas, ¿sí? Pero tenemos que, o sea, no es gratis entrar a la UCI y conectarse a un ventilador y sobrevivir a aquello, ¿sí? Cuando uno mira mortalidad, cuando uno mira Producto Geográfico Bruto como indicador económico, cuando uno mira indicadores de libertad económica y compara países de la OECD, o sea, similares en términos económicos grandes, vemos que los países que han optado por la eliminación no solamente tienen muchos menos muertos, ¿sí? O sea, lo digo 3 veces porque la diferencia de mortalidad entre los países que optan por administración versus los que optan por eliminación es muy grande, sino que además ambos países caen en su Producto Geográfico Bruto al comienzo, pero en el largo plazo los países que optan por eliminación comienzan a elevar progresiva y establemente su economía en comparación con los otros que tienden a mantener una economía mucho más estancada, producto de la incertidumbre. Ahora, en este punto obviamente hay que hablar de economía de todos, ¿sí? No hay que hablar de la economía de muy pocos, porque hace poco vimos en Forbes que para algunos, muy poquitos, entre ellos algunos chilenos, la pandemia parece que sí fue un buen negocio, pero aquí estamos hablando de la economía de todas las personas. Y cuando hablamos de las libertades individuales, finalmente, como los países que optan por eliminación, por ejemplo, hay varios, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, hoy día tienen en sus territorios, ¿cierto?, totalmente libertad para moverse, las libertades individuales también finalmente son más protegidas. Por lo tanto, sí, hay que hacer un cambio de estrategia, pero dentro de este cambio de estrategia, que tiene que ser cambiar cómo manejamos el corte de la cadena de contagio, que tiene que ser cómo manejamos y cómo fortalecemos la vigilancia genómica, que tiene que ser cómo evaluamos el proceso de vacunación y vemos qué vamos a hacer el próximo año. Evaluamos cómo vamos a cerrar las fronteras, cuál va a ser el manejo de las fronteras que vamos a tener, etc. Tenemos que saber cuáles variantes están circulando, tenemos que saber dónde están las variantes circulando, tenemos que ver cómo se están comportando las variantes, etc. Para eso necesitamos entonces datos, los datos están, tenemos mucho tiempo de pandemia, los datos los tiene el Ministerio de Salud, los datos los tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, datos sobre cómo se comporta Coronavac también están desde el punto de vista inmunológico. Entonces el llamado es hacer una gran mesa donde podamos compartir esos datos con toda la comunidad y con los investigadores e investigadoras para que podamos proponer cambios de estrategia. En ese sentido, Patricio, yo quisiera hacer un llamado desde mi humilde opinión, desde mi humilde lugar como académica, a los candidatos presidenciales, para que en conjunto y con una mirada de Estado puedan determinar 4, 5, 6 puntos en donde ellos consensúen
un próximo manejo de la pandemia. Es absolutamente vital de que Como se política de Estado, no como tema de disputa entre candidatos. no como un tema de disputa entre candidaturas o como parte de las campañas, todas muy válidas, ¿cierto? Iniciamos un proceso que es muy esperanzador en Chile, no solo por la Convención Constitucional, sino porque hoy día tenemos candidatos presidenciales que uno podría decir nuevos, ¿cierto? Nuevas caras, ¿cierto? Nuevas personas, pero en el fondo desde lo sanitario, ¿cierto? Desde las personas que estamos sufriendo esta pandemia, hacer un llamado a ellos a que se pongan de acuerdo en puntos básicos y mínimos. Los puntos están. El Colegio Médico entregó hace poco un documento muy extenso en donde se proponían medidas que es posible hacer. Hay que acompañar estas medidas con medidas económicas que le permitan a la gente, ¿cierto?, poder, en el caso que sea necesario, realizar cuarentena. Yo acá, un paréntesis, recalcarle a la gente, las cuarentenas no son lo que nosotros hemos vivido en Chile. Las cuarentenas son cortas, son bien estrictas, es verdad, pero son cortas y deberían ser hechas con los apoyos suficientes para que la gente se pueda mantener en sus casas 3 semanas. La idea de hacerlas cortas y estrictas es que eso significa una rápida disminución del número de casos y eso nos permite controlar la pandemia más rápidamente. Así lo han hecho un montón de países, ¿sí? Y lo han Sí, hecho. recomiendo, busquen las noticias y vean los videos de Sydney el sábado pasado. Esa es una cuarentena, no hay nadie en la calle, nadie. O sea, sí, Sidney, fíjate que Sidney lo hizo porque entraron unos pocos casos de la variante Delta. sí. Entonces lo que querían hacer era detectar esos casos rápidamente para cortar la cadena de contagio y impedir el posible desastre que se venía. Rápido, corto, efectivo. Y Nosotros había un mapa de la ciudad con colores, doctora, donde además decía, aquí encontramos el caso, esta es la zona más peligrosa. Bueno, eso, si tú sí. te fijas, eso está totalmente transparentado. Los datos son de todos nosotros, de todas las personas. Los datos no son propiedad ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ni del comité de expertos que está asesorando al gobierno. Los datos son de todos los chilenos y de todas las chilenas y deben estar adecuadamente anonimizados a disposición. Los otros países, tú te metes a las páginas web y están absolutamente desagregados los datos para que cualquiera de nosotros pueda analizar cómo está la pandemia en esos países. Eso es lo que se debe hacer en Chile. No presentarnos porcentajes, no presentarnos PowerPoint bonito, sino que los datos en una planilla interactiva que nosotros podamos manejar para que nosotros podamos analizar críticamente esos datos. Y cuando desde el mundo, desde la ciudadanía y desde el mundo de los investigadores se dice análisis crítico, no se dice lo que ellos piensan, que es basurearlos, no. Uno dice, lo que nosotros queremos es poder aportar desde otras miradas para que la pandemia pueda ser resuelta. Eso es lo que hoy día necesitamos y ese es el llamado. A esta altura ya al gobierno no, porque lo llevamos haciendo durante, no sé, 1 año y medio. El llamado es a las nuevas autoridades, a las personas que se van a hacer cargo del país en los próximos meses, a que tengan una visión de Estado y puedan ponerse de acuerdo en puntos mínimos de cambio de la estrategia sanitaria chilena para que podamos salir de una vez por todas y no tengamos que lamentar más muertes, ¿cierto? Como es lo más probable que va a ocurrir. Doctora, para finalizar esta entrevista y aprovechando, como usted decía, esta modesta tribuna, ¿no? Pero bueno, pedirle a usted también que nos ayude como investigadora, como experta. A mí hay algo que me preocupa, que es una cierta denostación de la cual han sido parte algunos medios de comunicación, incluso respecto a la vacuna Sinovac, ¿no? Y me preocupa esto porque empieza a transformarse en un sentido común. O sea, hace días yo leía un artículo de un medio donde decía incluso que las estrategias fracasaban en los países que usaban Sinovac. Por lo que hemos conversado esta mañana, en realidad parece que lo que hay ahí es una inversión del orden de los factores. Pero, ¿por qué digo que me preocupa incluso desde el punto de vista del sentido común? Porque incluso ya la gente se hace como bromas, ¿no? A ver, ¿qué vacunas tienes tú? No, que yo tengo la Pfizer, en cambio tú solo tienes la Sinovac. Bueno, ese sentido común a mí como periodista y en el
claro entendido de que los mensajes que transmitimos a través de los medios de comunicación son muy importantes, me preocupa. Por eso, en vez de no hacer alusión al tema, preferí hacer alusión directa para cederle la palabra y pedirle a usted una reflexión a todos nosotros que no somos expertos epidemiológicos, pero que estamos todos comprometidos en salir adelante de esta situación. A ver, yo por eso te decía, nosotros tenemos distintas vacunas, ¿sí? Hay vacunas que sin duda son más eficaces que otras desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? Obviamente, las vacunas como Pfizer, por ejemplo, o AstraZeneca, son más eficientes que Sinovac en global, ¿cierto? Sinovac tiene algunos inconvenientes que tienen que ver justamente que como no es capaz de prevenir el contagio, entendiendo el contagio no como la enfermedad, ¿cierto? Ni como la enfermedad grave, sino que el contagio hace que las personas sigan contagiando y por lo tanto el virus sigue circulando. Por lo tanto, lo que nosotros debimos haber hecho cuando sabíamos lo que era Sinovac, ¿cierto? Era haber adoptado una estrategia acorde a esa vacuna. En el sentido estricto de que no tenemos vacuna, no, esto no es un supermercado de vacunas, ¿me entienden? Nosotros no vamos a poder ir al Jumbo a elegir la vacuna, porque, y ese es otro tema, las grandes corporaciones farmacéuticas, todas, incluyendo las que traen Sinovac, no han entendido, o a lo mejor lo pongo de una manera muy, muy, muy inocente, ¿cierto? De que las vacunas son bienes comunes de toda la humanidad, que las vacunas no pueden ser, no son una mercancía que pueda ser transable y a partir de la cual se genere lucro, ¿sí? Salk y Sabin, que fueron los que inventores de las vacunas contra la poliomielitis, decían no se puede patentar el sol, la luz del sol. Y así como no se puede patentar la luz del sol, las vacunas tampoco pueden ser patentadas, en el sentido, ¿cierto?, de ganancias privadas con las vacunas. Yo creo que eso es fundamental y es una discusión que deberíamos tener a lo mejor en este espacio universitario sobre cuál es el camino que vamos a desarrollar en torno a esto. Pero yo quiero decir de que para la mejor defensa que tiene una vacuna es que cada uno de nosotros sepa cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? ¿Me entiendes? El ponerle ventajas a una vacuna que no tiene, hacerle creer a la gente que una vacuna sirve para algo que no sirve, es el peor amigo de las vacunas, porque la gente no es tonta, la gente tiene dudas, la gente tiene preguntas, y la gente tiene que resolver esas preguntas con una información por parte de la autoridad que sea lo suficientemente transparente. ¿Nos faltan datos de CoronaVac? Sí, nos faltan datos de CoronaVac. ¿Necesitamos datos de CoronaVac? Necesitamos datos para saber cómo ponemos esa vacuna dentro de una estrategia de inmunización para el próximo año. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos saber si vamos a cambiar el esquema de vacunación con Sinovac, si vamos a utilizar una tercera, si vamos a utilizar otras vacunas que no sea CoronaVac como tercera inmunización para apoyar. Necesitamos saber a qué grupo etario vamos a apoyar con una tercera vacuna, a cuáles no. Todos esos datos los necesitamos, ya han pasado varios meses para que esos datos estén disponibles, y si todavía no lo están en la cantidad suficiente, es hora de que el país, no grupos particulares de investigación, el país completo, que se forme una red de investigadoras e investigadoras que sea capaz entonces, más allá de los esfuerzos individuales, de apoyar los esfuerzos que se están haciendo para responder estas preguntas si es que los datos ya no se tienen. Pero obviamente todo esto tiene que cambiar de una vez por todas, ¿sí? Porque no puede ser la responsabilidad de unos pocos, porque si esos pocos no son capaces de responder rápidamente esas preguntas, deberán aumentarse el número de gente que está, digamos, involucrada en esto. Nosotros desde la Universidad de Chile, desde la Asociación Chilena de Inmunología, creemos que tiene que formarse una red del país, una red que incluya a investigadores desde Arica a Punta Arenas, que haga una plataforma de vigilancia inmunológica, epidemiológica y microbiológica, que empiece a articularse desde ya,
para enfrentar no solamente los años que vienen con SARS-CoV-2, sino que también con otras enfermedades infectocontagiosas que probablemente van a aparecer. Necesitamos una mirada de Estado, una mirada de país, más allá de proyectos que se financien individualmente, competitivos entre nosotros, sino que de una vez por todas una plataforma colaborativa donde el que gane, digamos, sea realmente el país y no grupos particulares de investigadores. Bueno, nos hemos pasado un poquito en el tiempo según lo que es nuestro estándar, pero la palabra de la doctora López era necesaria, el tema es necesario, es esclarecedor, tenemos que seguir contribuyendo, especialmente donde vemos que el gobierno ha fallado, lo digo con tanta claridad como respeto, ¿no? En el tema de la comunicación el gobierno ha fallado en esto claramente, así que estos espacios ayudan a suplir lo que debería hacerse de otra manera. Doctora Mercedes López, como siempre, le queremos agradecer por esta conversación. Solamente terminar, me voy a Sí, tomar solamente con tres cosas, así como la gente tiene que acudir a los lugares de vacunación, tenemos que aumentar la cobertura de vacunación. Dos, es urgente cambiar la estrategia. Y tres, de nuevo, ojalá que los candidatos a la presidencia puedan ponerse de acuerdo en 5 o 6 puntos, están ahí dando vueltas, no hay necesidad de hacer grandes análisis, están puestos sobre la mesa para poder enfrentar la pandemia en lo que viene, tomando en cuenta que yo soy una convencida que el gobierno no va a cambiar un ápice lo que ha hecho hasta ahora. sí. Y la comunidad científica tiene consensos bastante amplios sobre el tema, ¿no? Y No es claro, una voz monolítica, pero tiene consensos bastante amplios. Sí, y hay sí. que transparentar los datos que se tienen. O sea, hacer el cuarto sería un llamado, ¿cierto?, a transparentar los datos que se tienen. ¿Sí? Gracias, doctora. Que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Patricia. Ahí estaba la doctora Mercedes.